Reflexiones diarias para una vida amorosa. ...6 de agosto de 2025... La necesidad de equilibrio en la vida. La vida es un constante vaivén entre diferentes fuerzas, y aprender a balancearlas es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos. El equilibrio no es simplemente un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere de nuestra atención constante, porque en un mundo lleno de tensiones, distracciones y presiones, la capacidad de mantenernos equilibrados es esencial para vivir con plenitud. Cuando pensamos en equilibrio, tendemos a visualizar una balanza con dos platos que deben permanecer en armonía. Sin embargo, mantener la balanza equilibrada no es tarea fácil. La vida nos presenta una constante multiplicidad de factores que requieren nuestra atención: el trabajo, la familia, la salud, los amigos, el ocio, la espiritualidad, entre otros. Cada uno de estos elementos tiene su propio peso, y para alcanzar el equilibrio, necesitamos aprender a distribuir nuestros esfuerzos y energía de manera que ninguno de estos factores quede desatendido. La mayoría de las veces, la vida nos invita a optar por un plato u otro, llevándonos a concentrarnos en áreas específicas mientras descuidamos otras. Pero este desajuste puede tener consecuencias. El trabajo excesivo puede afectar nuestra salud y nuestras relaciones personales, mientras que el descuido de nuestra vida emocional puede dejarnos vacíos, aunque todo lo demás esté en orden. La clave está en encontrar ese centro, esa línea del medio, en la que todos los aspectos de nuestra vida puedan coexistir y complementarse mutuamente. El equilibrio, en este sentido, no se trata de dar la misma cantidad de tiempo o energía a todas las áreas de la vida, sino de reconocer cuáles necesitan más atención en ciertos momentos y cuáles requieren menos. A veces, la balanza se inclina hacia el trabajo, y en otros momentos hacia el descanso o la familia. Pero siempre debemos ser conscientes de cuándo la balanza se descompensa, para corregir el rumbo antes de que los desequilibrios se conviertan en problemas irreparables. El desafío radica en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra disposición para reajustar nuestras prioridades cuando sea necesario, sin dejar que el caos externo o las demandas internas nos absorban por completo. Aprender a escuchar nuestras propias necesidades y las de los demás, y aprender a decir no cuando el peso de un plato se vuelve demasiado grande, es crucial. El equilibrio requiere de valentía, de la capacidad de ser honestos con nosotros mismos y de la sabiduría para reconocer lo que realmente importa. Parábola: la balanza y los pesos. En un pequeño pueblo había un antiguo herrero que había construido una balanza que se usaba en todo el mercado para pesar los productos. La balanza era tan precisa que se decía que ni el viento podría moverla de su equilibrio. Un día, un comerciante llegó al mercado con su mercancía y decidió probar la balanza. Colocó un saco de grano en un lado de la balanza y en el otro lado puso un peso que le parecía adecuado. Sin embargo, la balanza no se equilibraba. El saco de grano seguía bajando más que el peso. Intrigado, el comerciante preguntó al herrero por qué la balanza no estaba funcionando correctamente. El herrero le explicó que la balanza, como toda cosa en la vida, depende del equilibrio perfecto entre lo que ponemos en cada lado. Dijo: si un peso no es adecuado, aunque la balanza parezca perfecta, no servirá de nada. Necesitas encontrar el peso correcto para equilibrar el grano. El comerciante, entonces, comenzó a experimentar con diferentes pesos, colocando y retirando, hasta que finalmente encontró el equilibrio perfecto. Al hacerlo, la balanza se niveló y el saco de grano quedó equilibrado con el peso justo. El comerciante comprendió que, así como en la balanza, en la vida también necesitamos encontrar el peso adecuado en cada área para lograr el equilibrio. Conclusión: la parábola de la balanza y los pesos nos recuerda una lección fundamental. El equilibrio no es un estado automático ni una cuestión de simple azar, sino el resultado de un esfuerzo consciente y constante.
Al igual que el comerciante tuvo que probar diferentes pesos para encontrar el adecuado, nosotros también debemos aprender a ajustar nuestras prioridades y esfuerzos para mantener nuestras vidas equilibradas. La vida está llena de demandas y desafíos que nos hacen inclinar la balanza hacia ciertos aspectos, pero debemos ser sabios para reconocer cuándo ese desequilibrio se está convirtiendo en un problema. Como el comerciante que, al encontrar el peso correcto, equilibró la balanza, también debemos aprender a identificar qué es lo que necesita más de nuestra atención y qué puede descansar por un tiempo. El equilibrio no significa darles a todas las áreas de la vida la misma cantidad de tiempo o energía, sino comprender cuándo y cómo ajustar nuestras prioridades para mantenernos saludables, felices y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es un arte de constante reajuste que requiere de reflexión, autocuidado y, sobre todo, la disposición para cambiar cuando sea necesario. La verdadera sabiduría radica en saber equilibrar, no en permanecer en una rígida uniformidad. Autor, Dr. José Antonio Pérez Ramos.